En este video vamos a abordar el estudio de los movimientos voluntarios. Habíamos dividido los actos motores en tres grandes categorías: los reflejos, los rítmicos y los voluntarios. Estos últimos son claramente los más complejos, aquellos cuyo desempeño mejora con la práctica y en los que no es necesariamente posible establecer una relación entre un estímulo externo y el movimiento en sí mismo. A su vez, estos persiguen objetivos concretos. Es decir, entre sus características más importantes se destaca justamente el hecho de que son guiados por un objetivo determinado. En este sentido, el sistema puede implementar diferentes estrategias para alcanzar el mismo objetivo. Este es el caso de lo que habíamos mencionado en el video introductorio de las equivalencias motoras. Es decir, el acto motor propiamente dicho va a estar determinado por las condiciones, por ejemplo, por las condiciones iniciales del sistema. Para ejemplificar, podríamos pensar el acto motor de alcanzar un objeto. Este dependerá o será diferente si la mano parte de una posición u de otra, e incluso si este acto motor es ejecutado en diferentes eh, posturas, por ejemplo, si estamos sentados o si estamos parados. Claramente estos actos motores o este tipo de actos motor desempeñan con la práctica, es decir, implícitos en ellos hay procesos de aprendizaje motor. Como fuera mencionado también, no es posible o no es tan claro establecer una relación directa entre estímulos sensoriales y movimiento, como era en el caso de los reflejos. Es decir, en los movimientos voluntarios intervienen complejos procesos cognitivos. A grandes rasgos podríamos dividir la ejecución de los actos voluntarios en tres grandes etapas. El primer punto sería la identificación y localización de un objetivo, es decir, por ejemplo, si el acto motor consiste en alcanzar un objeto, es decir, debo identificar el objeto y localizarlo en el espacio. La segunda etapa es la planificación de la acción, es decir, cuál va a ser la selección, cuál será la estrategia, es decir, la selección de la estrategia motora, cuál va a ser la estrategia más adecuada en términos de velocidad de ejecución, de costo energético, etc. Finalmente, la etapa de la ejecución del acto motor propiamente dicho. A su vez, estas tres etapas, a grandes rasgos, también podemos decir que están realizadas por distintas áreas de las cortezas motoras. La identificación y localización por parte de la corteza parietal posterior, la planificación de la acción, es decir, la selección de la estrategia motora por parte de las áreas premotoras de la corteza frontal, que corresponde al área 6 de Brodmann, y finalmente la ejecución propiamente dicha, está realizada fundamentalmente por parte de la corteza motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann, también identificada como M1 por motora primaria. La planificación y ejecución de los actos motores típicamente involucra los comandos motores descendentes a los efectos del acto motor propiamente dicho, o sea, aquel que tiene el propósito voluntario. Esto podríamos decir que es la parte consciente del acto motor. Pero no solo este tipo de comandos motores conforman los comandos que participan en los actos voluntarios. Muchos actos voluntarios, particularmente en humanos, donde nuestra postura es bípeda, el acto motor implica muchas veces desafíos posturales. Por ejemplo, levantar un brazo muchas veces implica desplazamiento del centro de la base de sustentación, y eso requiere ajustes posturales concomitantes. Es decir, además del comando a los efectos del acto con un propósito determinado, el acto motor también involucra un control del balance y la postura que se realiza en forma concomitante y del cual no estamos típicamente conscientes, no somos conscientes. Es decir, mientras que el acto motor con propósito podemos decir que es consciente, el acto postural es de tipo automático. En efecto, los comandos centrales actúan sobre por ejemplo, los centros motores a nivel segmentario para mover un miembro, que potencialmente podría generar una inestabilidad postural, lo cual sería censado por el sistema vestibular, como fuera discutido,
e implicaría ajustes de tipo automático para restablecer el- la postura. Es decir, en este caso, este bucle estaría funcionando como un sistema de retroalimentación, donde el acto motor voluntario produce un desajuste postural y esto es a partir de ese desajuste que se generan actos correctivos. Pero también los actos voluntarios, además del comando con el propósito determinado, en este caso movimiento de un miembro, implican la generación de comandos motores anticipatorios con el fin de no perder la postura, es decir, eh, generar actos que sean de alguna manera compensatorios de antemano. Por ejemplo, veamos este caso que ya fue discutido en los videos de la clase introductoria. Esta es una tarea relativamente sencilla que se le pide a un individuo, que es jalar de esta manija, esta palanca que está unida a la pared. Esta tarea la realiza fundamentalmente con el flexor del brazo, es decir, el bíceps. La tarea la realiza a partir de una orden eh, verbal. Interesantemente, cuando se da la orden, previo a la activación del flexor del brazo, es decir, del bíceps, ¿sí? Que necesariamente producía el balanceo del cuerpo hacia adelante y por lo tanto de la pérdida de la postura, decía, previo a la contracción del bíceps se da la contracción del gastrocnemius. Acá pueden ver la relación temporal de los dos electromiogramas de superficie. La contracción del gastrocnemio tiene por función fijar la articulación del pie, y es de esta manera que se evita el balanceo hacia adelante del cuerpo. Claramente, esto es un ejemplo de un acto motor con un propósito determinado y un ajuste postural concomitante de carácter predictivo a los efectos de que el eh, acto motor propositivo no modifique o no altere significativamente la postura y el balance. Otro aspecto importante de los actos motores es, de alguna manera, determinar qué aspectos del movimiento son codificados por las descargas de las motoneuronas, de la motoneurona superior, sí, o de las neuronas de la corteza motora primaria. En los años 60, una de las hipótesis que varios grupos de investigación trataron de comprobar era si el sistema motor planifica y controla en forma directa parámetros específicos de los movimientos, es decir, como la trayectoria, la velocidad o la fuerza. A tales efectos, el grupo de Edwards diseñó un experimento que consistía en registrar neuronas de la corteza motora primaria que proyectan por el haz córtico-espinal. A la vez que este primate realizaba una tarea motora relativamente sencilla, que era simplemente mover esta palanca, es decir, involucrando únicamente los flexores y extensores de la muñeca. A la vez que a la vez que se mide el desplazamiento de la palanca que acciona el mono, se hacen registros electromiográficos de los grupos musculares alrededor de la articulación involucrada, es decir, los flexores y extensores de la muñeca. Asimismo, de neuronas, como decía, de la corteza motora primaria que proyectan por el haz córtico-espinal, que controlan el brazo involucrado. Como puede apreciarse, eh, el acto motor que consiste en una flexión, justamente una vez que se le da la orden al mono, este contrae los músculos flexores, se produce el desplazamiento, e interesantemente esto es precedido por la descarga, en este caso, de esta neurona de la corteza motora primaria. Claramente, la relación temporal entre la descarga de esta neurona, esto es un registro extracelular, reitero, en la corteza motora primaria, decía, la relación temporal eh, previa a la realización del acto motor es lo que me permite establecer una relación de causalidad, es decir,
que efectivamente esta neurona participa del comando motor, que en este caso es la flexión de la muñeca. En el caso de esta neurona, cuando el movimiento es en el sentido opuesto, no presenta un incremento de descarga y por lo tanto podemos establecer que la dirección preferida del movimiento para esta neurona es la flexión. Ahora veamos qué ocurre cuando el mono debe realizar exactamente la misma tarea, pero contra una carga que se aplica como está esquematizado, es decir, una carga que se opone a la flexión de la muñeca. Claramente, eh, la contracción del flexor debe ser mucho más intensa, justamente para hacer el trabajo necesario para mover la palanca y la masa que ahora, y la carga, la masa de esta pesa que es el impulsor. Note que en este caso el tono extensor, que en el caso previo participaba del tono postural, no es necesario como lo muestra el electromiograma. En forma interesante, la descarga neuronal, previo y finalizada la flexión, es de mucha mayor frecuencia en comparación a la situación sin carga. Finalmente, cuando la tarea ahora es realizada de manera que la flexión es asistida, decimos, porque ahora la carga se aplica del lado opuesto, es decir, en este caso, la carga va a ayudar a la flexión, el panorama es totalmente diferente. Para empezar, notemos que ahora el tono postural está dado fundamentalmente por la contracción tónica de los extensores para evitar que eh, la mano se desplace de su posición inicial antes que se dé la orden. Una vez dada la orden, la flexión de la muñeca se da simplemente por relajación de los extensores y no es necesaria la participación o la contracción de los flexores. En este caso, cuando los flexores no participan, la motoneurona directamente no presenta descarga. Estos ejemplos son muy valiosos. La primera cosa que muestra, en forma muy clara, es lo que mencionamos antes de las equivalencias motoras. Es decir, el mismo acto motor, que es la flexión de la muñeca, desempeñado en dos circunstancias claramente distintas, es implementado de dos maneras totalmente diferentes. Cuando la carga es sobre el flexor, el nivel de contracción es muchísimo más mayor. En cambio, cuando la carga asiste la flexión, esta se da simplemente por la relajación de los extensores. El otro aspecto sumamente importante es que nos muestra que esta neurona codifica la fuerza de la flexión. Efectivamente, tengamos en cuenta que en las tres condiciones, la trayectoria y la velocidad del acto motor, es decir, de la flexión o el movimiento de la palanca, son similares. La diferencia fundamental en las tres condiciones es la fuerza que se debe generar para que se dé efectivamente la flexión. Es decir, la fuerza que deben generar los músculos flexores para que efectivamente se dé la flexión. En suma, la frecuencia de disparo codifica la fuerza en la dirección preferida, que en este caso es la flexión. Experimentos posteriores mostraron que efectivamente, en el caso de las neuronas de la corteza motora, muchas de ellas muestran una correlación muy clara con la magnitud de la fuerza muscular generada. En este caso, se trata de tareas motoras isométricas, es decir, donde no hay cambio de la longitud muscular, pero sí se hacen en forma incremental, es decir, en una rampa de tensión. Como puede apreciarse, cada línea continua representa la descarga de una motoneurona, perdón, de una neurona de la corteza motora primaria.
Y como puede verse durante estas tareas de fuerza incremental durante actos isométricos, como puede verse, para buena parte del rango se puede establecer una relación bastante lineal entre la descarga de la neurona y el torque o la fuerza que debe generar el animal. Pero los actos motores voluntarios son más complejos, eh, en el sentido de que típicamente involucran varias articulaciones y varios grupos musculares. Para seguir avanzando, entonces, en la comprensión de las bases neurales o de qué manera los circuitos, o al menos las neuronas de la corteza motora primaria codifican los actos motores voluntarios, Georgiopoulos en el año 82 diseñó un experimento bastante más complejo que los anteriores. En este caso, también se hizo en monos, en los que se realizaron registros extracelulares de actividad unitaria de neuronas de las cortezas motoras, fundamentalmente de la corteza motora primaria. Y estos animales, una vez que se le daba la orden, debían realizar una tarea de acuerdo a un entrenamiento previo, y cuando la realizaban de forma correcta recibían una recompensa. El acto consistía en mover una palanca desde una posición central a algún punto dispuesto eh, de esta manera, en una circunferencia alrededor de la posición central, en 8 posibles direcciones, dispuestas radialmente a partir de la posición inicial. En este gráfico podemos apreciar el esquema del dispositivo experimental. Aquí una foto con múltiples exposiciones del animal realizando desde arriba, realizando la tarea. Y en este gráfico podemos ver las trayectorias propiamente dichas realizadas por el animal en las distintas presentaciones de las tareas. Es decir, partiendo de una posición inicial, cuando se prendía alguna luz indicando alguna de las posiciones, el mono debería desplazar la palanca hacia ese lugar, y básicamente lo que teníamos eran 8 direcciones posibles. Como mencionamos previamente, concomitantemente a la realización de estas tareas, se realizaban los registros extracelulares de las cortezas, de las neuronas de las cortezas motoras. Lo que tenemos, estos gráficos representan los llamados diagramas raster, donde cada rayita representa la ocurrencia de un potencial de acción registrado extracelularmente. En este caso tenemos 6 presentaciones. Estos 6 barridos representan las 6 presentaciones en una dirección determinada. La orden se le da alrededor de este instante, y el acto motor propiamente dicho, monitorizado simultáneamente por electromiogramas de la musculatura del brazo, se inicia en el instante cero. Lo primero es apreciar que el incremento de la frecuencia de disparo de estas neuronas de las cortezas motoras ocurre efectivamente previo a la realización del acto motor. Es decir, confirmando nuevamente los hallazgos de Edwards, en el sentido de que estas neuronas o las descargas neuronales claramente son o representan o participan del comando de los actos motores y no son consecuencia de los mismos. En la parte superior lo que tenemos es un histograma de frecuencia, donde puede verse que el incremento de frecuencia efectivamente se da en el pico, perdón, se da previamente a la realización del acto motor propiamente dicho. Noten además que las neuronas, previo a la realización del acto motor, no presentan una descarga basal distinta de cero. Lo que tenemos aquí ahora son los diagramas raster de una de estas neuronas registradas en la corteza motora de los monos, en las 8 direcciones posibles, ¿sí? Siempre partiendo de una posición inicial
se le indicaba en forma aleatoria alguna de estas 8 posiciones, y lo que está acá es resumido, es el patrón de descarga neuronal en estas 8 posiciones. Es interesante notar que claramente estas neuronas presentan cierta selectividad o preferencia de dirección, en tanto que los movimientos entre 90 y 180 grados, digamos alrededor de los 135 o 140 grados, claramente involucran un incremento importante de la frecuencia de disparo de esta neurona. Los movimientos en las direcciones opuestas básicamente implican exactamente lo opuesto, es decir, un cese, una inhibición de la descarga neuronal respecto de su actividad basal. Si graficamos las frecuencias promedio durante estas pruebas, particularmente como está indicado en las ventanas estas, es decir, inmediatamente previo e inmediatamente posterior a la iniciación del acto motor, ¿eh? Las frecuencias promedio muestran, como decíamos, que estas neuronas muestran un incremento significativo de su frecuencia de descarga entre 135 y 140 grados, en valor de 140 o 145 grados. Es decir, esta es la dirección preferida de esta neurona en este caso. Sin embargo, aun cuando estas evidencias eran sumamente interesantes en cuanto a la selectividad o a la selección de un movimiento dado, llamaba la atención que estas curvas mostraban que, si bien las neuronas presentaban una dirección preferida, eh, esta especie de sintonización a la dirección era bastante ancha, bastante poco eh, precisa. Como verán, básicamente movimientos a 90 grados y a 225 básicamente presentan las mismas frecuencias. Por lo tanto, solo a partir de la frecuencia neuronal no es posible determinar en forma no ambigua cuál había sido efectivamente el movimiento que había realizado la mano. En este sentido, parecía difícil explicar la capacidad del animal de seleccionar en forma precisa las direcciones de los movimientos en términos de la frecuencia de descarga de células unitarias. Es en este sentido que los autores idearon una nueva forma de procesar los datos, en el cual, en vez de tomar en cuenta la actividad de una neurona durante un acto motor determinado, toman en cuenta la actividad de una población durante cada dirección eh, de movimiento posible. A tales efectos se valieron de un análisis vectorial, en el cual, una vez determinada la dirección preferida de una neurona, la misma iba a representar la dirección y sentido del vector. Es decir, por ejemplo, para una neurona cuyo máximo está en 180 grados, bueno, pues 180 grados será la dirección preferida. Por lo tanto, el vector representando esa neurona tiene una dirección y sentido de 180 grados. En tanto, la frecuencia de descarga en cualquiera de las 8 direcciones iba a ir representado por el módulo del vector. Es decir, como vemos acá, esta neurona cuya dirección preferida es 180 muestra modulaciones progresivamente menores de su frecuencia de descarga a medida que nos alejamos de su dirección preferida. Esto se representaba de la siguiente manera. A 180 grados, el módulo es máximo. A medida que nos alejamos de los 180 grados, por ejemplo a 135, como la frecuencia de descarga neuronal era menor, el módulo del vector iba siendo progresivamente menor. De esta manera, lo que se puede hacer es, para todas las neuronas que se registraron, representarlas como vectores durante un acto motor determinado. Cada vector representa entonces una neurona
durante una de las 8 posibles direcciones de movimiento. De tal manera que lo que podemos hacer ahora es la suma vectorial, es decir, sumar vectorialmente todas las neuronas registradas y compararlo, este vector, este resultante, con el movimiento efectivamente realizado, es decir, con la dirección del movimiento efectivamente realizado. Interesantemente, estos experimentos mostraron en forma notable que la suma vectorial coincidía muchas veces de forma muy razonable con las direcciones efectivamente realizadas. En algunos casos, las discrepancias podían ser interpretadas como que no se registraron la totalidad de las neuronas que determinan la dirección. Noten que si bien hay algunas discrepancias, en muchas otras direcciones eh, la predicción de acuerdo a la suma vectorial es muy razonable, muy buena, en relación a la dirección del movimiento efectivamente realizado. Es decir, durante un acto motor en una dirección determinada, son muchas las neuronas que participan. Sus frecuencias de descarga variarán, de tal manera que la dirección final será una suerte de suma ponderada de las frecuencias de disparo y, la dirección final estará determinada de alguna manera por las neuronas que presenten mayor frecuencia de disparo. Es en ese sentido, entonces, que fue establecido, fue enunciado el código de población para la determinación de la selección de los actos motores en el caso de los primates.